colectivo, que esto es lo que también hace mucho el eclipse, ¿no? Hombre, claro, hay una cosa que Gustavo Carl Jung nos hablaba, que era la psique colectiva, que es esa idea del pensamiento colectivo que se genera ante una idea, ante un arquetipo, y en este caso el eclipse con esa carga simbólica que tiene de oscurecer, ¿no? Pues genera, bueno, pues algo muy curioso, que es ese colectivo, varios colectivos que pueden pensar en una dirección y que puede alimentar una idea y una forma de percibir la realidad. Y ya hablamos también de culturas que no se conocen entre sí, que también hacen un vínculo muy especial con estos fenómenos, ¿no? El sol, bueno, los fenómenos astronómicos, todo lo que tiene que ver con los eclipses, las estrellas, lo desconocido. Lo desconocido, en definitiva, también nos da miedo, ¿no? Nos hace vulnerables. Claro, lo desconocido da a la imaginación, ¿no? Mucha fantasía, muchas historias que podemos crear y bueno, la prehistoria mismamente, el que se oscurece. Imagínate que de repente de día se oscurece el día, ¿no? Pues claro, ¿qué pensamos? ¿Qué ha pasado? Se va la luz. Entonces luego con las creencias, con la necesidad que tenemos de creer en cosas, pues podemos construir muchos relatos y Uh muchas -huh. cosas. Entonces, bueno, vamos a discernir un poco porque no está mal creer y tener fe y tener tus propias ideas o una cosmovisión, sino Claro. lo importante es desde dónde lo enfocas. Si puedes enfocarlo desde el miedo, lo puedes enfocar desde la emoción, desde la curiosidad, desde la oportunidad, que es como yo creo que hay que construirlo, ¿no? Uh -huh. Para mí es una oportunidad el eclipse, muy interesante. Y la oportunidad de algunos malvados que gracias a esas catástrofes, a todo lo que Sí. no era, bueno, pues eso, a lo que no se podían explicar estos fenómenos, ¿no? No había una explicación lógica, se la inventaban para meter miedo, ¿no? Y en este caso también, como no, controlar un poquito a través del miedo. Mesopotamia, Babilonia, mayas, aztecas, todos generaron desde el poder, desde el dominio, desde aquellas personas que querían dominar y someter al pueblo, pues generaban algo catastrófico, como por ejemplo rituales pues muy desastrosos. Pero también hay otras culturas que han hecho del eclipse una oportunidad, una reflexión, o filósofos o personas, en este caso como yo mismo, que generan el eclipse como una oportunidad de ver un apagar y un encender, ¿no? Como ¿qué haces cuando va mal el ordenador? Apagar y encender. Entonces, para mí es algo maravilloso como dar una oportunidad de pensamiento, de psique colectiva, de representación, porque hay una cosa muy importante, el inconsciente no habla como el idioma racional de la mente, sino que habla con un idioma simbólico, ya lo decía el propio Freud, que es el dueño vamos, el precursor del psicoanálisis espectacular, el que nos habla que el simbolismo es importante y es como se reproduce en la mente inconsciente, en propios sueños. Entonces, el hecho de que se apague y se vuelva a encender para mí es un apago y vuelvo a reiniciar todo. Para mí es una oportunidad de ver que la vida puede tener ese reinicio, Uh que tu -huh. propia mente, tu propio pensamiento, cómo te estás relacionando con las personas, con el trabajo, con el dinero, con la salud, es una oportunidad de ver qué quiero apagar y qué quiero encender. Solamente que nos produzca este pensamiento yo creo que es algo maravilloso. Aparte de la influencia que es verdad que la luna tiene sobre nosotros y sobre los animales, sobre la propia naturaleza, incluso las mareas, ¿no? A mí me apasiona mucho la capacidad que tienen algunos, por no decir que me sorprende, ¿no? Y negativamente muchas veces cómo se transforma un mito en una herramienta de poder, ¿no? Sí, claro. Es que al final el miedo es una herramienta de control sobre las masas. Entonces, gente pues, maléfica o empática oscura, bueno, como hemos hablado aquí Uh -huh. muchas veces, lo va a utilizar precisamente para dominar. Entonces, si nos falta sentido crítico, análisis y claridad mental y nos dejamos someter mucho por el miedo y no lo hemos trabajado, y sobre todo en la antigüedad, que era algo que no conocían científicamente, porque ahora lo que tenemos es ciencia. Claro. Entonces, nuestra cabeza cuando pueda mirar al cielo, pueda comprender y luego cada uno que le dé un significado, ¿no? Afortunadamente tenemos ciencia porque luego está la pseudociencia que está haciendo tanto daño y barbaridades que se están diciendo de tantos y tantos, bueno, pues Illuminatis que hay por el mundo y tantos conspiradores, Claro, generadores de bulos, bueno, y sobre todo, bueno, pues eso, la relación que tienen esto con el funcionamiento psicológico de las sectas, porque están aprovechando del claro, poder de claro. la naturaleza o de las fuerzas de la naturaleza para aprovecharlo en ese sentido, ¿no? Para... Cuanto más trabajo personal, más claridad, más capacidad de pensamiento crítico, más cultura tengas, menos dominable y menos manipulable eres. Para mí sí que hay una cosa que es verdad, dentro que vamos a pensar que hay una influencia de que la luna cuando está llena, vemos que incluso las mujeres que están a punto de dar a luz dan más a luz, y esto es un hecho comprobado, ¿no? Y que puede influenciar en las mareas, en los animales, en la conducta, claro que sí, pero vamos a verlo desde una parte positiva, porque si lo hablamos desde el miedo, pues claro, mira, la vida no viene aquí a darte señales de lo que tiene que hacer. La voluntad y el libre albedrío es propio.
Entonces, ante cualquier acontecimiento, y lo decía muy bien en el libro Víctor Frank, El hombre en busca del sentido, que es un libro maravilloso, muy duro, donde nos explica ante un acontecimiento como la Segunda Guerra Mundial y el cataclismo que hubo ahí del Holocausto, etcétera, cómo alguien puede construir de forma constructiva la vida y cómo le puede dar valor, ¿no? Es buscarle el sentido a las cosas. Entonces, aquí la capacidad de buscarle sentido es de cada uno. Vamos a buscarle un sentido, porque esa es la capacidad que podemos ejercer, aunque la influencia esté ahí, pero cómo quieres utilizar esa influencia, claro, es lo importante. O cómo lo utilizan los otros de mal, para hacernos mal a nosotros, y en este caso nos pillen horas bajas o con las defensas psicológicas también bajas, por llamarlo de alguna manera. Totalmente. Y aceptamos a veces explicaciones extraordinarias, bueno, las aceptamos pues muy libremente y nos pueden hacer mucho daño, pues sobre todo pues cuando tenemos miedo o hay incertidumbre, ¿no? Que esto nos pilla con las defensas muy bajas. Claro, es que juegan contigo, se va la luz, ¿no? ¿Qué pasa si se va la luz? Hombre, pues si fuese la luz y fuese algo tan desastroso como que perdiésemos la conexión con el sol, pues fíjate, el planeta se enfriaría tanto que la vida desaparecería, ¿no? Pero quizás ese es el miedo con el que trabajamos. Yo creo que al final tú puedes ver luz, oscuridad, oportunidad, reseteo, o por algo maravilloso, un acontecimiento magnífico, como sentirnos muy afortunados de poderlo. Yo creo que es una fortuna poderlo ver en vida, ¿no? Y poderlo disfrutar, poderlo comentar y poderlo construir. Hay una carga muy importante de la psique colectiva, ¿vale? Que hablaba Jung sobre esto y Freud, que fue su maestro, realmente hablaban de esto, ¿no? Que cómo interpretamos los símbolos. Y los símbolos son muy importantes, los arquetipos son muy importantes, pero hay que construirlos de una forma sin miedo. Cuando entra el miedo y el miedo te domina, estás a su servicio. Este es el gran problema de todos estos acontecimientos, ponernos al servicio del miedo, de aterrorizarnos y de que se genere el caos, ¿no? Y bueno, pues esa estampida social que puede generar tanto daño. Oye, José, hoy afortunadamente tenemos la ciencia para explicar lo que es un eclipse, cómo se produce, el fenómeno, tal. Nos lo ha explicado la ciencia, lo hemos entendido, y por qué seguimos atribuyendo significados espirituales o energéticos a esto del eclipse. Porque el ser humano necesita creer en algo, ¿no? Nuestra psique y nuestra conciencia es muy elevada y cuanto más fuerte o más puro es el caballo, más necesitas adiestrarlo, ¿no? Un pura sangre necesita mucho más adiestramiento, mucha más atención. Entonces yo creo que la fe es una de las cuestiones que nos ayuda mucho a creer. Entonces construir una buena fe en alas de construir un buen camino y una oportunidad es muy importante. Entonces, como el ser humano tiende a querer creer y a dar explicación a lo que no comprende, no ve, ese mito inconsciente que sigue estando en la propia mitología griega, ¿no? Y en otras mitologías, pero nos habla mucho y el poder del sol es evidente. Ahora, ¿cómo me quiero relacionar con eso? Pues también es el valorar, ¿no? Yo creo que es una oportunidad, por ejemplo, para mi hijo, valora que el sol te calienta todos los días, porque he leído, ¿no? Decía la NASA que podemos experimentar hasta 13 grados de temperatura de disminución en un minuto, ¿no? Entonces, fíjate qué poder tiene el sol de calentar. Y a lo mejor la posibilidad de cuando pierdes algo lo valoras, cuando pierdes el contacto con el sol de día, valorar la luz, que no la valoramos. Es que no hay tantas cosas que no valoramos. Al ser un eclipse de ocaso, lo que va a ocurrir mañana, que prácticamente se va a juntar con el ocaso, bueno, pues las temperaturas lo vamos a notar mucho menos que si fuera un eclipse en horas centrales del día, que ahí notaríamos la temperatura como que baja más de repente, ¿no? Sí. Oye, ¿es peligroso atribuir al eclipse poderes que científicamente no se pueden, en este caso, demostrar? El poder está en lo que tú quieras creer. Entonces, claro que es peligroso porque te puede hacer tomar decisiones o poder entrar en un colapso, incluso físicamente, tener un exceso de cortisol que te disminuye la capacidad de tomar decisiones. Entonces, aquello que pensamos y que creemos es muy importante. Si la creencia es limitante, es peligrosa. Si la creencia es potenciadora y construye, es muy buena, ¿no? Entonces, yo creo que aquí depende cómo cada uno construya. Para mí, un eclipse, un poco más allá de ser un cataclismo, es una oportunidad para reflexionar, ¿no? Y yo si tuviera que hacer algo, ¿no? Que sí. Yo creo que me lo vas a preguntar seguro, pero si quieres me adelanto. ¿Qué podríamos hacer mañana? Que sería una de las preguntas que tú ¿qué sentido le podrías dar a esto que va a ocurrir, ¿no? Que le encontramos pues, un sentido científico porque nos lo ha explicado la ciencia, claro, lo que ocurre, pero a lo mejor tú le das a esa oscuridad, a ese paso de la oscuridad, claro. A ese perder la luz, le das un significado espiritual. Como los rituales son importantes para el ser humano, porque lo ves en una misa, lo ves en las religiones, lo ves en la comida, lo ves en Nochebuena, ¿no? El ritual de vamos a reunirnos, eso es un ritual también, ¿no?
¿no? El ritual de ligar, hay muchos rituales. Pues para mí podemos hacer un ritual, escribir todo aquello que quieres, o sea, cuando tú vas a resetear un ordenador o un teléfono, ¿qué quieres que funcione? ¿Qué está funcionando mal primero? ¿Qué está funcionando mal o en qué me estoy relacionando mal en la vida? Entonces voy a hacer conciencia, aunque solo sea como un ejercicio de conciencia, de conciencia personal, y voy a escribir qué quiero que empiece a funcionar bien en mi vida, que dependa de mí. Es un ejercicio muy sencillo, pero que te puede dar una conciencia a un nivel, bueno, simbólico, pero importante. La intención es lo que precede a la acción y eso es lo que nos precede a que los resultados los podamos poner en marcha, pero únicamente en este caso lo que depende de mí. Lo que no depende de mí, suéltalo, porque hay muchas cosas que no dependen de Por nosotros. entender, claro, que la crisis es un símbolo, ¿no? Que no tiene ningún poder sobre nosotros. El poder que tú le quieras dar. Yo Claro. creo que el poder ya es simplemente el creer. Eso es un poder, pues que hemos estado hablando, religiones, sectas, poderes destructivos, miedo, todo el demoníaco que podamos ver. Pues bueno, el demonio, mira, yo voy a decirte una cosa, el demonio y lo diabólico tiene un poder que lo pierde en cuanto tú lo reconoces. Si estuviese aquí el demonio disfrazado o lo pudieras reconocer, no tendría poder. ¿Por qué? Porque en el momento en que ves al demonio y sabes cuál es su estrategia, cómo funciona, de qué te tienes que proteger y poner distancia, pierde su poder porque ya perdió su estrategia. Entonces vamos a quitársela, ¿no? Vamos a pensar en un hombre y una mujer del año 1000, Sí. en este caso del año 2026. Han cambiado mucho las cosas, Hombre. es verdad que la ciencia nos ha explicado muchas Claro. cosas sobre este fenómeno y de cómo se enfrentaban entonces a un eclipse, la llegada de un eclipse, a cómo nos enfrentamos ahora. Pero ¿habría algún nexo de unión con todo lo que hemos cambiado? Bueno, yo creo que hay algo que pertenece en nosotros. Siempre, por mucho que la gente dice, no, yo no creo, por mucho que pueda ser muy racional y muy terrenal, siempre hay una cosita de cuando tú sacas una baraja de tarot, cuando alguien saca la bola mágica, cuando alguien, por mucho que tú no creas, siempre hay un interés de curiosidad. Ese interés de curiosidad es magnífico y creo que lo debemos conservar, ¿no? Pero podemos utilizar, igual que la mitología, para creer firmemente que Dios o Zeus vino aquí a destruir o a crear, o podemos ver que el poder creador, como muy bien construye en el cuadro o en la imagen de la creación de Miguel Ángel, donde el dedo de Adán está relajado y es mi voluntad la que conecta con una cosa o no, para mí lo de mañana y sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que ahora tenemos más comprensión, pero si tú hablas con la gente, sigue habiendo un halo místico y realmente nos afectará tanto. Claro. Y luego el perfil, siguen funcionando tanto en el año 1000 como en este año 2026 de gente que se lo cree absolutamente todo, Claro. y que espera que alguien le cuente para creérselo, y ahí están con lo vulnerables que son y los manejables que son. Bueno, son carne de cañón, y en este caso los que se hacen preguntas, y los que se hacen preguntas son los que avanzan. Quiere decir que haciéndote preguntas, aquellos del año 1000 que se hacían las preguntas han conseguido dar respuesta, ¿no? Que son, bueno, pues eso, el carácter que tienen los científicos, entre otros, ¿no? Totalmente, cuando tú tienes necesidad de saber y de calmar ese miedo, vas a buscar respuestas. Cuidado donde buscas las respuestas. Ten criterio, ten capacidad crítica y ser responsable con tu propio pensamiento y tus propias creencias. Debemos, y tenemos la necesidad y la responsabilidad de generar una propia cosmovisión de cómo funcionan las cosas, qué creo sobre la vida, cómo funcionan, más allá de que te lo cuente cualquier religión. Simplemente tenemos la responsabilidad de filtrarlo. Mira, va a ocurrir algo que no hemos Venga, vivido. Entonces, para mí ya es un acontecimiento. Lo de mañana ya nos podemos sentir como privilegiados. Es verdad que tienes ahí un acontecimiento más. Y además sirve, y yo lo decíamos en la redacción, lo de mañana sirve para salir a la calle, para que cada uno tenga un plan, como cuando nos reúnen, por ejemplo, un equipo de fútbol en torno a una pelota y a ganar y a marcar goles y a convertirse en campeones del mundo. Mañana lo mismo. Tenemos la posibilidad de que somos privilegiados en nuestra comunidad, en Castilla y León, de poder ver y disfrutar de este eclipse, recibir a muchos, tantos como 2 millones de personas las que estaban ahora mismo ya llegando, en este caso, a diferentes provincias donde se va a ver muy bien, sobre todo Burgos, Valladolid, Palencia. Ahí está el kilómetro cero de este eclipse a nivel mundial. Somos unos privilegiados, ya hay que verlo desde ese punto Además, de vista, ¿no? es una cosa que comparte. Mira, las campanadas de Nochevieja genera el mismo efecto de unirnos. El campeonato del mundo ganarlo, o ver un partido de una final, ¿no? Pues bueno, todas estas cosas que nos unan y que nos ayuden a ver y a generar una unión y a generar una construcción, para mí, mañana, señores oyentes y señoras oyentes, mañana aprovechen esa oportunidad para decir, voy a resetear, venga, aunque sea un clic inconsciente, un símbolo para mí, que sea una oportunidad de ver con qué quiero resetear, cómo me estoy relacionando con mi jefe, con mi pareja, con mis hijos, con la vida, con la salud. Pues es una oportunidad muy importante para decir qué tomo de esa intención y la voy a poner en práctica. Un eclipse que, señores, nos ha puesto en alerta a nuestra comunidad, ante esta previsión de la llegada a 2 millones de personas. Algunos de ellos ya los va a recibir nuestra invitada Mara Castaño, nuestra guía de turismo oficial, que enseguida hablamos con ella porque con ella marcamos los puntos cardinales.